Buenas noches a todos, aquí desde el sur, desde Camarones. Nosotros le saludamos en el nombre del Señor y bueno, deseamos que este encuentro sea realmente de bendición para cada uno de nosotros, no solamente al orar, sino también al compartir la palabra del Señor. Bien, como este es un tiempo unido de oración, un encuentro virtual de varones, yo he estado pensando este último tiempo en lo que es la importancia de la oración. Y yo quisiera, hermanos, en esta noche brevemente compartirle algo acerca del compromiso que deberíamos tener con la oración. Y digo deberíamos porque estamos viviendo tiempos donde parece ser que la oración está de más. Parece ser que la oración no es una herramienta que tenemos para utilizar y es algo tan beneficioso para cada uno de nosotros. Por eso yo quisiera en esta noche hablar del compromiso con la oración. Y yo lo invito a que busquemos Mateo capítulo 26 y el versículo 41. El Señor está allí en Getsemaní, está viviendo sus últimos momentos, está con algunos de sus discípulos y Él les dice estas cosas. Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto tenemos que saberlo, que hay una lucha espiritual para la oración, porque, porque está la lucha entre la carne y lo espiritual. El espíritu va a estar dispuesto, dice el Señor, pero la carne es débil. Y cuando uno habla de compromiso con la oración, yo quisiera decirle solamente lo que significa el compromiso, que es una obligación contraída, es un deber que no se puede eludir, un compromiso, no se puede esquivar, pero también es la voluntad de cumplir con nuestra palabra. Si yo digo que oro, tengo que orar porque tengo un compromiso serio con la oración. Ahora, la persona que ora, la persona que tiene esta actitud de orar todos los días, es una persona que tiene una actitud de dependencia. Y uno se pregunta, ¿por qué ora? ¿Para qué ora esa persona? Bueno, ora a Dios, no vamos a explicar lo que es la oración, porque creo que todos lo sabemos, pero la persona que ora está diciendo que necesita dependencia de Dios. Ora porque él necesita esa relación con Dios. Necesita preguntarle las cosas a Dios. Necesita comunicarle cómo está él. Y Dios está dispuesto a escuchar. Entonces, ora porque cree que no es independiente de Dios. Ora porque cree que cada día que pasa necesita consultarle más al dueño de la obra. Por eso ora. Por eso la persona que ora tiene una actitud de dependencia, porque está reconociendo su incapacidad para trabajar en la obra, su incapacidad para estudiar la palabra y pide sabiduría, su incapacidad para saber cómo continúa el trabajo, el ministerio que tenemos que llevar adelante. Entonces reconoce que necesita de Dios. Reconoce que tiene que tener esa dependencia. Reconoce que tiene que estar unido. Cuando hablamos de dependencia, estamos hablando de estar unido, ligado, atado a alguien o algo. Está reconociendo cuando ora que no puede valerse por sí mismo. Hermanos, es muy importante esto. Es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender hoy? Que
sería muy importante que nos vayamos con este pensamiento que la oración es una necesidad. La oración es una necesidad. Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan difícil orar? ¿Qué les parece? ¿Por qué es tan difícil orar? Bueno, tenemos que reconocer que hay una lucha espiritual. Es la lucha entre la carne y el espíritu. Por eso el Señor les dice a los discípulos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Mm? Mire, y esto pasa en muchos hogares, en muchas iglesias, ¿no? Si tuviéramos una camarita y se podría manifestar, hacerse visible, ¿cómo es un día de nosotros? ¿Cómo es mi día? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo pasamos buscando la dependencia del Señor? Buscando la ayuda del Señor, clamándole por la provisión al Señor, para que Él nos guíe, para que Él nos indique los pasos a seguir. ¿Cuánto tiempo pasamos? Por eso, cuando una persona ora, ¿no es cierto? ¿Eh? Lo hace porque reconoce que tiene que depender de Dios, que no puede desprenderse de Él, que no puede valerse por sí mismo. Entonces, y esto pasa en muchas vidas y en muchas iglesias. Muchas veces uno va a las iglesias, ¿no? Y bueno, muy buena la alabanza, hay luces también, hay aplausos, hay mucho ruido, pero cuando se trata de orar, la cosa se complica. ¿Por qué? Porque es una lucha. Es una lucha, es una batalla espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre. Y también creo, hermanos, porque cuando uno va al libro de Efesios, allí el capítulo 1, si no me equivoco, no lo tengo marcado, pero estaba meditando hoy, yo pensaba, cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 1 y versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias, dice, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Miren, al Dios que le oramos. ¿Para qué oramos? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, le estamos ahora orando al Padre de Gloria. ¿Qué puede darnos el Padre? ¿Qué puede darnos el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria? ¿Qué puede darnos? Espíritu de sabiduría. Por eso el que ora y pasa mucho tiempo en oración es porque quiere sabiduría, quiere ser sabio para trabajar en la obra de la cual no es dueño. Ora al dueño de la obra. Y aquí el apóstol Pablo le dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Qué lindo. A ese Dios oramos. Y él alumbra los ojos de nuestro entendimiento, dice. Esos ojos que estaban velados, estaban cerrados, esos ojos que no le resplandecía la luz del glorioso evangelio. Ahora él los ha abierto. Él alumbra nuestros ojos. ¿Para qué? Para que sepáis, dice, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Miren, a ese Dios oramos. Podemos seguir, sobre todo principado, dice el versículo 21, y autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese es el Dios al cual oramos. Ese es el Dios que yo necesito comunicarme con Él. Ese es el Dios en el cual yo quiero tener dependencia de Él. Quiero estar unido, atado, pero lo tengo que hacer a través de la oración. Por eso hay mucha necesidad. Nosotros cantábamos una canción
del himnario que dice, en este mundo de aflicción, de orar necesidad habrá. Y otra estrofa dice, y cuántas cosas recibí de ti, Dios mío, en oración. Hermanos, por eso es una batalla espiritual, porque Satanás no quiere que usted ore. Satanás no quiere que usted se arrodille, porque también hay posturas para la oración. Usted puede orar manejando, no creo que ora, pero puede hacerlo con los ojos abiertos. Pero puede inclinarse, puede orar de rodillas. El Señor Jesús en Mateo 26 oró rostro en tierra. Puede orar de noche, puede orar de mañana, puede orar de tarde, puede orar al mediodía. Salmo 55:17 lo dice así. Tarde, mañana y al mediodía oraré. Y podemos seguir diciendo que también es como nos enseña Cristo a orar. Padre nuestro que estás en el... Cuando tú entres a tu cuarto, dice, cierra la puerta y ora a tu Padre. Es lo que Él enseña. Y cuando uno tiene esa actividad, cuando uno reconoce que necesita depender del dueño de la obra, lo va a hacer de esa manera. De mañana, de tarde, de noche, al mediodía. De rodillas, rostro en tierra, inclinado, parado, donde sea. Como dice el apóstol Pablo, orar sin cesar y dar gracias en todo. Pero tenemos que hacerlo con sinceridad, tenemos que hacerlo con reconocimiento de lo que Él es, tenemos que hacerlo con obediencia. Un espíritu obediente, una persona que obedece a Dios, y Dios lo va a escuchar. Le va a comunicar su secreto, le va a mostrar sus caminos, se los va a notificar como a Moisés, pero tiene que haber dependencia. Hermanos, tenemos que reconocer que separado de Él, nosotros nada podemos hacer. Y tiene que haber fe. Sin fe es imposible, ¿verdad? Los discípulos dicen, aumentanos la fe. ¿Eh? Por eso, las reuniones de oración, tenemos que decir con mucha tristeza, ¿no? Que son la de menos asistencia. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué? Puede ser porque sea a mitad de semana, puede ser porque estamos cansados de trabajar y no queremos ir al culto de oración. Pero bueno, cambiemos los días, cambiemos los horarios, busquemos la fórmula para que la iglesia se reúna a orar, hermano. Hay iglesias que se dividen y yo digo, ¿cómo puede ser que se dividan las iglesias y no hay hermanos que digan, vamos a orar porque tenemos un problema serio en nuestra congregación, sea cual sea la situación? Si una iglesia se reúne de rodillas a orar, ¿usted cree que Dios no va a actuar? ¿Usted cree que Dios va a cerrar su oído a la oración de una iglesia que está de rodillas orando? No va a cerrar su oído. Pero muchas veces somos autosuficientes. Nos creemos autosuficientes. Y nos independizamos en vez de orar a Dios, consultar a Dios, clamar a Dios, pedirle ayuda al Señor, pedirle perdón, pedirle auxilio. No lo hacemos. Mire, cuando uno ora, busca la voluntad de Dios. En Lucas 11, el Señor estaba haciendo esta actividad. Yo leí hace un rato de esto, lo repasaba y realmente me emocionaba, ¿no? Porque dice que en Lucas 11 el Señor estaba orando en un lugar aparte, a ver si lo busco, versículo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sabe qué? La oración es algo que se aprende. Y mientras más practicamos,
más vamos a aprender a orar. A veces es triste, es lamentable escuchar oraciones de hermanos de años, que uno escucha siempre lo mismo, cuando el Señor dice no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Eh? La oración es algo que se aprende, hermanos, es algo que se aprende. Y yo quisiera compartirles brevemente algunos ejemplos que nos dejó el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios de la gloria, el Padre del Señor Jesucristo. Su Hijo, cuando estuvo en esta tierra, Él nos enseñó a orar. Pero como acabamos de leer, Él se veía que el Señor oraba. Mire, si usted, mi hermano, entra a su cuarto y cierra la puerta y tiene familia, quédese tranquilo, que sus hijos no lo van a molestar, porque sus hijos saben que usted está orando. No hace falta salir a publicarlo. Jesús se apartaba a lugares y él oraba, pero su discípulo lo veía. No sé si lo escucharían orar. Quizás sí, quizás no. No lo sabemos, pero lo veían, lo veían. Yo me gustaría mucho que sea conocido porque soy una persona de oración, más que por una persona que puede dar un buen discurso o un buen mensaje. Hermanos, también creo firmemente que muchas iglesias se sostienen por las oraciones de esas hermanas ya abuelitas, de edad avanzada, que ellos no pueden hacer muchas cosas, pero ella dice, nosotros vamos a orar por ustedes. Seamos agradecidos y oremos por esas hermanas también. Entonces, yo quisiera en Lucas 5, 16, solamente menciono los ejemplos solamente, y dice que 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. ¿En qué momento está escrito este pasaje? ¿Saben qué? La popularidad, la fama del Señor Jesucristo estaba creciendo. Su nombre era nombrado por todo el mundo. Pero ¿sabe qué hacía él? Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No buscaba más fama. Él oraba. Hermano, tenemos que parecernos mucho al Señor. No tiene que ser mi nombre, el nombre de fulano el que resalta. Tiene que ser el nombre del Señor. Los dones que uno tiene no son para la gloria de uno. Los dones que uno tiene son para la edificación del cuerpo de Cristo. Capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. ¿Por qué pasó la noche orando el Señor? ¿Qué era lo que le preocupaba tanto? Que él pasó la noche orando. ¿Sabe qué? Acá hay una toma de decisiones que él debía llevar adelante. Y esa toma de decisiones era elegir a los 12. Hermanos, cuando hay que decidir algo en la familia, en el hogar, en el trabajo, ante una compra de algo, ante actividades de iglesia, si fulano de tal viene, si tenemos que encarar esto, tenemos... Hermanos, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? El ejemplo del Señor es que ante la fama, la popularidad, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y ante una toma de decisión tan importante como eran los apóstoles, él pasó la noche orando. Capítulo 9, versículo
18, que recién creo que lo leímos, dice que los discípulos estaban allí. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, Lucas 9:18, Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntaron diciendo, ¿quién dice la gente que soy? O sea, él no tenía problema. Si estaba la gente, si estaba él oraba. Los discípulos veían que él oraba. Él podía enseñarle la oración con autoridad, porque autoridad es respaldo de lo que se dice. Los discípulos veían que él oraba. ¿Lo ven mis hijos? ¿Lo ve mi esposa? ¿Oramos con nuestras esposas? ¿Oramos con los hermanos de la iglesia ante determinadas situaciones, conflictos, problemas que se van suscitando en el camino, en la vida? En Mateo 14:23, después de un día muy agitado, muy atareado, este es un día tremendo, las cosas que hizo el Señor, lo que vivió en ese día, no era un día como el de nosotros. En el 14:23 dice, y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Qué hermoso ejemplo, ¿no? Después de todo un día de trabajo, de alimentar a 5.000, de andar por todos lados, caminando, preocupándose por los enfermos, por los que tenían hambre, por toda esa gente, se fue al monte a orar. ¿Lo hacemos? Después de ir a tomar conferencias, reuniones a un lugar y de estar con gente, muy lindo todo, bárbaro, las reuniones, las canciones, lo que uno pudo. ¿Cómo terminamos el día? Bueno, el ejemplo del Señor es que después de todo un día de trabajo, de un día muy agitado, Él se va al monte a orar. Ejemplo de dependencia. Mateo 26:36. Ya conocemos bastante este pasaje. Mateo perdón, sí, Mateo 26:36, dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Empezaba una batalla tremenda del Señor. Él sabía que le quedaba poco tiempo, iba a dar su vida por nosotros, iba a entrar en angustia y ante la angustia el Señor ora. Mi hermano, cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados, oramos, porque el ejemplo del Señor es ese. Él entra en angustia. Ante la angustia, él va allí, pone su rostro en tierra y ora al Padre. Si es posible, pase de mí esta copa. Qué tremendo, qué hermoso ejemplo. ¿Eh? Batallas que se ganan de rodillas. ¿Lo hacemos? ¿Nos arrodillamos? En Marcos 1:35 dice que siendo aún de mañana muy oscuro, allí estaba el Señor orando. A la noche, muy temprano, Marcos 1:35. A pesar de todo el cansancio que él tenía de un día agitado, de caminar, de andar, la multitud le apretaba. A pesar de todo eso, dice Marcos 1:35, que muy de mañana, siendo aún oscuro, allí estaba él orando. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que no tenía problema de madrugar el Señor como a veces lo tenemos nosotros y estamos cansados. Qué hermoso ejemplo. ¿Eh? Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos dé luz, nos dé sabiduría para que empecemos a orar si no lo estemos haciendo.
para que empecemos a reconocer dependencia del Señor, autoridad del Señor, para saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Miren, cuando más cerca estemos del Señor, también lo estaremos de las personas. Y algunas personas se creen demasiado importantes como para hacer cosas humildes. Que el Señor nos dé luz, que el Señor nos dé sabiduría y que, hermanos, empecemos a darle valor a la oración y que podamos tener un compromiso serio con la oración. ¿Por qué? Porque la persona que ora tiene una actitud de dependencia. Que el Señor nos bendiga grandemente.